Vamos a entregar este tiempo al Señor para empezar esta mañana. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Te pido que en los versículos que vamos a estar viendo, tanto hoy como el próximo domingo, que tú nos ayudes a entender tanto lo que, como tú relatas, de la desconfianza de los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando tú los sacaste de Egipto, y la relevancia que eso es para nosotros hoy en día. Te pido, Señor, que tomemos muy en cuenta quiénes somos y que necesitamos seguir en esa confianza, esa dependencia de ti cada día. Y ayúdenos juntos también en eso, a estar animándonos, exhortándonos en estos asuntos. Gracias, Señor, por tu gracia, tu misericordia, tu poder que está obrando en nosotros. Y gracias por la iglesia y por los hermanos que hoy día recibamos tu palabra. En tu nombre, amén. Esta mañana estamos en los versículos 7 a 13 de Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Y en sí vamos a estar viendo estos versículos tanto hoy como la próxima semana. Entonces son dos sermones. Vamos a estar viendo los primeros dos puntos del bosquejo hoy día. Y luego la próxima semana los últimos dos puntos del bosquejo. Y el título de estos mensajes son: No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Para empezar, debemos recordar que esta carta fue escrita a los creyentes hebreos que estaban siendo tentados a volver a los sacrificios anteriores, a abandonar a Cristo para volver a esos sacrificios que antes Dios había establecido y rechazar el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y estaban siendo tentados por la presión de sus compatriotas de los judíos y la persecución misma que ellos experimentaban. Y esta mañana vamos a comenzar a ver el ejemplo de los israelitas, este bosquejo en el desierto y su apostasía de Yahweh Dios. Como ellos abandonaron al Dios verdadero al no confiar en Él. Tristemente, muchas veces tenemos una confianza, aún dentro de la iglesia, los que nos llamamos creyentes, que nunca podría pasarme a mí, que podría yo apostatar. Pero en la palabra de Dios hay persona tras persona que se ha desviado de Dios. Ellos no prestaron atención a la voz de Dios en su palabra y fueron seducidos y atraídos por las presiones y las tentaciones de la vida. En una situación similar de iglesia a la cual tenemos hoy, el autor de esta carta entendía que no todos los que escuchaban su mensaje o los destinatarios de esta carta eran creyentes verdaderos. Por eso, él les advertía varias veces en esta carta respecto a asegurarse de mantenerse confiando en Cristo. Y así que por igual yo creo que, o es muy probable, que no todos los que me están escuchando hoy día son creyentes verdaderos. En sí, los creyentes verdaderos muestran la veracidad de su profesión de fe por medio de prestar mucha atención a estas advertencias. Ya hemos visto varias advertencias en esta carta. Por ejemplo, hemos visto Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos. Hebreos capítulo 3, el versículo 6, que dice: Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza. Hebreos 3, 12, algo que vamos a estar viendo tanto hoy como la próxima semana.
Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 4, versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y esta carta tiene muchas advertencias de cuidarse de la apostasía. Y vamos a seguir viendo cada pasaje en su tiempo. Entonces, estas son algunas de esas advertencias en la primera parte de esta carta. Y esta mañana vamos a estar viendo o comenzar a ver Hebreos 3, versículos 7 a 13, con el título No endurezcas tu corazón. Vamos a dar lectura a todo Hebreos 3 y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas esta mañana. También a través de estas prédicas estoy usando material de James White y varios comentarios de Kistemaker y otros para mi estudio de esto. Entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel a lo que lo designó, al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y así que hemos estado viendo aquí que hay varias advertencias. Eso es el pasaje que vimos la semana pasada. Y en este pasaje hay varias cosas que hemos visto. Jesucristo, por ejemplo, es el constructor de la casa de Dios, que es su iglesia. Jesucristo es fiel en las cosas de Dios. Él ha sido fiel en su vida, muerte y resurrección. Él es el que intercede por nosotros y Él es el fiel constructor en la casa de Dios. Y nosotros formamos parte de la casa de Dios si continuamos creyendo en Jesucristo. Y eso es lo que vimos la semana pasada en mi última prédica. Continuando, Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación. Porque, ¿quién es
Habiendo huido, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto, guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino los que fueron desobedientes. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así dice la palabra de Dios. Y muchas veces cuando nosotros leemos de las experiencias de los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando Dios los sacó de Egipto con su mano poderosa y todos los milagros, los prodigios que hizo Dios a su favor, nosotros pensamos, jamás nosotros habríamos apostatado como ellos han hecho. Pero el autor de Hebreos no piensa así. Por eso él usa eso como para advertir a sus oyentes después de la venida de Cristo a asegurarse y mantenerse en la fe en Cristo. El pasaje de hoy, en versículo 7, comienza con esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Como dice el Espíritu Santo. Y el autor está citando el Salmo 95, donde el Espíritu Santo está llamando al pueblo a considerar su fe en Dios y sus caminos. Tanto el salmista como el autor de Hebreos está usando ese pasaje para dar a entender su relevancia para los oyentes de su día. Y así es igual hoy día, es relevante para nosotros. Y es interesante que dice, por lo cual dice el Espíritu Santo. Y a través de las Escrituras, también con Jesús mismo, cuando está citando al Antiguo Testamento para oyentes más tarde, Jesucristo les dice algo, ¿no han leído lo que les fue dicho por Dios? Me explico, es decir, que la palabra escrita anteriormente en el Antiguo Testamento tenía relevancia 1000 años después, por decir, a los que estaban oyendo ese día. Y así que el autor de Hebreos también estaba citando Salmo 95 diciendo, este pasaje también tiene relevancia para nosotros hoy en día. Por igual, es importante que nosotros entendamos que este pasaje es muy relevante para nosotros. También quiero aclarar o decir algo importante. Cuando a veces hay en la iglesia, cuando uno está predicando, hay acusaciones que el predicador puede estar haciendo por decir lo que se llaman indirectas a algunas personas en la iglesia. Les aseguro que cuando yo predico, cuando el autor de Hebreos estaba mandando esta carta a los oyentes, los destinatarios de esta carta, el salmista, Jesucristo, y nosotros hoy en día, lo que estamos haciendo no es, por decir, indirectas. Más bien, lo que estamos haciendo es exponiendo la palabra de Dios directamente para los que nos están oyendo. Así que, de mi parte también, yo sé muchas de las situaciones que ustedes están pasando. Yo no sé todas las situaciones que ustedes están pasando. Pero la relevancia de la palabra no solo es relevante a una sola persona que puede estar pasando una situación muy semejante a lo que estamos exponiendo, por ejemplo, hoy en día. Más bien, es relevante para todos nosotros. Estamos predicando, más que indirectas, estamos predicando directamente a ustedes, a mi propia persona, esta palabra de Dios. Así que aun si, por ejemplo, ustedes conocen de una persona que está pasando una situación o que puede ser relevante este pasaje,
Otra vez les aseguro que hay otras personas que desconoces. Y también el otro es que la palabra de Dios es relevante primero para mi persona. Entonces, quiero que nosotros entendamos eso, que nosotros predicamos, nosotros enseñamos a las ovejas, voy a decir, que Dios nos ha dado para cuidar. Entonces, la verdad principal esta mañana es, para nosotros, cada uno de nosotros, seamos sumamente cuidadosos para no ser desviados y endurecidos por los afanes y dificultades de la vida. Que vigilemos y nos exhortemos cada día. Seamos sumamente cuidadosos, ¿no? Cada uno de nosotros, para no ser desviados y endurecidos por los afanes y dificultades de la vida. Que vigilemos y nos exhortemos cada día. Así que el primer punto que vamos a ver en el bosquejo, solo estamos viendo los primeros dos, como dije, es experimentar las grandes obras de Yahweh. Experimentar las grandes obras de Yahweh. El pueblo de Israel debía haber creído en Yahweh, porque Él los había escogido y se había manifestado a ellos con grandes señales. Ellos tenían que creer en Él. No había excusa por ellos. Entonces, en este momento vamos a enfocarnos en una sola parte en Hebreos 3:9. Hebreos 3:9 que dice: y vieron mis obras por 40 años. Vieron mis obras por 40 años. Y está haciendo referencia a cuando Yahweh Dios descendió para rescatar a su pueblo de Egipto. Estaban en esclavitud ahí bajo los egipcios. Entonces, primero Yahweh Dios se manifestó en las 10 plagas y luego con muchos otros milagros. Y es interesante que cuando Dios se manifestó su poder, haciendo las 10 plagas, estaban directamente apuntando a la religión de los egipcios y sus dioses falsos. Por ejemplo, estaba leyendo un poco algo de esto. Un sitio web le dice lo siguiente respecto a estas plagas. Cuando Dios atacó el Nilo, convirtiéndolo en sangre, estaba demostrando que los falsos dioses del río no eran dioses en absoluto. Se creían que el Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris. Pero ese dios falso no podía enfrentarse al Dios verdadero. ¿Dónde estaban los dioses? ¿No? Varios dioses del Nilo. Todos los dioses conectados con el Nilo. Y no podían hacer nada en contra del Dios verdadero. Luego, cuando Dios envió ranas a la tierra, ¿dónde estaba la diosa Eket? La esposa del Dios creador, ¿no? En su creencia, a quien se representa con la cabeza y el cuerpo de una rana. Cuando los piojos brotaron del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Geb, el Dios de la tierra? ¿Por qué no pudo proteger a Egipto? Esa plaga habría sido especialmente repugnante para los sacerdotes egipcios, a quienes se les exigía tener cuerpos perfectamente limpios para servir en sus templos. Los piojos del cuerpo les hacía imposible servir a sus falsos dioses. Así que cuando uno puede ir estudiando cada plaga y ver cómo el Dios verdadero estaba apuntando directamente a la religión y a los dioses falsos de Egipto. En Éxodo 12, versículo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en toda la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto, yo, Yahweh.
Así que los israelitas experimentaron el gran poder de Dios en resguardarlos a ellos mientras iba infligiendo sus juicios sobre los egipcios por medio de esos 10 plagas. Pero después de sacarlos de Egipto, también ellos vieron muchas señales de parte de Dios a su favor. Por ejemplo, pasaron por el mar Rojo en tierra seca, para luego ver a los egipcios morir ahogados en el mar. Fueron guiados por la nube y el fuego en su peregrinación. Comieron el maná que Yahweh les proveía cada día. Bebieron de la roca cuando no había agua. Su ropa tampoco se desgastaba en el viaje. Fueron salvados por Yahweh aún después de su murmuración cuando Moisés hizo la serpiente de bronce y muchas otras señales y milagros que Dios les mostraba en su peregrinación. Luego, ellos también experimentaron algo aún más grande. El teólogo James White dice que Yahweh salvó a los israelitas de el poder de los egipcios, pero también salvó a los israelitas de los dioses falsos de los egipcios, la falsa religión de los egipcios y las prioridades falsas de los egipcios. Es decir, todo lo que tenía que ver con su cosmovisión de quién era el Dios verdadero, Dios los salvó a los israelitas de eso. Y eso nos apunta a una de las señales más grandes que Yahweh Dios hizo para con ellos. Él hablaba a Moisés para darle su santa ley como base de toda la ley moral. En los primeros versículos de Éxodo capítulo 20, 1 y 2, dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Yahweh les dijo, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego Él va dando su santa ley. Por todo el amor que Yahweh tenía para con su pueblo, Él les dio su ley para instruirles cómo amarle a Él y cómo amar uno al otro. Él se la dio porque Él había tomado a Abraham y su descendencia para formar su pueblo especial. Y en ese momento de la historia, ¿no? Cuando Dios dio su ley a su pueblo, Él estaba formalizando ese pacto que había establecido con ellos. Realmente, ¿qué milagro más importante, más grande podría haber que esta? Que no el milagro de pasarles su santa ley. Todo lo que ellos necesitaban para la verdadera felicidad, adorando a Yahweh Dios, sirviéndole y amando a su prójimo. En la ley de Dios, ahí está realmente todo para la gloria de Dios y nuestro bien. Dios, Yahweh Dios, no se había dignado a dar a ninguna otra nación su ley, solo a la nación de Israel. Y todas esas experiencias, ellos experimentaron en carne propia. Esas son las grandes señales que ellos experimentaron. En Deuteronomio, capítulo 11, y versículo 1 a 8. Amarás pues a Yahweh tu Dios y guardarás siempre sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Comprendan ustedes hoy que no estoy hablando con sus hijos, los cuales no han visto la disciplina de Yahweh su Dios, su grandeza, su mano poderosa, su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda la tierra. Lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos, sus carros, al hacer que
el agua del Mar Rojo los cubriera cuando los perseguían a ustedes. Y Yahweh los destruyó completamente. Lo que hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. También vieron lo que hizo a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, hijos de Rubén, cuando la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus familias y a sus tiendas y a todo ser viviente que los seguía en medio de todo Israel. Pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que Yahweh ha hecho. Guarden, pues, todos los mandamientos que les ordeno hoy, para que sean fuertes y entren y tomen posesión de la tierra a la cual entren para poseerla. Una y otra vez, en su palabra, Yahweh relata estas grandes señales que experimentaron los israelitas como recordatorio. Era para que entendieran la grandeza de Yahweh y para que continuaran confiando solo en Él. Y es interesante que con la cita que comienza, ¿no? el versículo, volviendo a Hebreos capítulo 3, dice, y versículo 7, Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, ¿y cuándo es la exhortación? ¿Cuándo es el ánimo? Es hoy. No es mañana, no es otro día, es hoy día. Que nosotros debemos estar recordando esas señales grandes que Dios hizo con la tierra, con los israelitas. Y nosotros también podemos estar pensando en, todo las historias que hemos visto en la palabra de Dios. Nosotros debemos pensar en la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Y lo que hemos visto también la última prédica, de que Jesucristo sigue construyendo su casa, la iglesia. Debemos meditar en las grandes obras de Dios en nuestra propia vida. Primero en salvarnos, rescatarnos de nuestra maldad, de estar bajo la ira de Dios, de estar bajo el dominio del pecado y de darnos nueva vida en Cristo. Y nosotros también debemos meditar en todas estas cosas, todas las grandes obras de Dios. Debemos nosotros también ir meditando en eso, porque nosotros también hemos experimentado grandes obras de Dios. Pero ¿qué fue la reacción de los israelitas en todo ese tiempo? Pasando al segundo punto esta mañana. Ellos tentaron y pusieron a prueba a Yahweh. Con todas esas señales que vieron los israelitas, ellos se quejaban y querían volver a Egipto. Y en esto vamos a estar viendo varios de los versículos en este pasaje de hoy, hasta el versículo 11. Pero esta cita en Hebreos 3 es de Salmo capítulo 95. Si pueden pasar ahí, vamos a leer todo el Salmo. Salmo capítulo 95. Y vamos a leer todo el Salmo. Y luego ustedes van a ver la cita que se ha citado el autor de Hebreos. Dice, Salmo 95, vengan, cantemos con gozo a Yahweh, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamemos a Él con salmos, porque Dios grande es Yahweh, y Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante Yahweh,
nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado, las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra por 40 años. Me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Eso es el Salmo 95. Este salmo comienza con alabanza y gratitud a Dios por quien Él es y por sus obras poderosas, que Él es rey sobre todo. Él es el hacedor de todo. Así que debemos entender, aún como aplicación, la primera aplicación también para nosotros es el remedio por el descontento, la murmuración, la desconfianza, es la meditación en quién es Dios y lo que Él hace, dando gracias a Él por todo. Otra vez, el remedio por el descontento, la murmuración, las quejas, la desconfianza en Dios es la meditación en quién es Yahweh Dios y sus grandes obras. Luego el salmista continúa exhortando a sus oyentes a no ser como los israelitas en el desierto. Dice el comentarista Kistemaker, Dios la habla a su pueblo, Israel, y le recuerda, ¿no?, cuando dice, como lo hiciste en la rebelión, ¿no?, durante el tiempo que ellos rebelaron contra él, y recuerda lo que sucedió en el desierto durante el peregrinar de los 40 años. Hasta hace referencias a lugares específicos, Meriba y Masa. Es interesante. En la Septuaginta, estos dos nombres, y eso es muy interesante, son traducidos rebelión y prueba, respectivamente. Rebelión y prueba. La lección histórica viene, sin embargo, al punto. Después de que el pueblo de Israel, ¿no?, en el comienzo de su viaje, hubo dejado atrás el desierto de Sin, cercana a Refidim, le faltó el agua. Cuando contendieron con Moisés, cuando se quejaban contra Moisés, Dios le dio a este que golpease una roca. Él lo hizo y agua brotó. Moisés llamó a dicho lugar Masa, que quiere decir prueba, y Meriba, que es el término que significa rencilla. Casi al final de su viaje de 40 años, el pueblo de Israel contendió nuevamente a causa de la sed. Esta vez Moisés perdió los estribos, golpeó la roca 2 veces en vez de hablarle como Dios le había dicho, y perdió el derecho a su puesto como líder de los israelitas. En consecuencia, no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y Moisés llamó a ese lugar Meriba, que es rencilla. Eso es interesante ver esos nombres que pusieron ahí a esos lugares. Prueba y rebelión, rencilla. Entonces Hebreos 3:9 dice, donde sus padres, Hebreos 3:9, sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Vieron mis obras por 40 años. Ya hemos visto brevemente varias de las maravillas que Yahweh Dios hizo por su pueblo durante esos 40 años. Así, ¿qué significa tentar? Y también tentar a Dios, poner a prueba a Dios. La Biblia Net también dice que se podría traducir la frase tentaron y me pusieron a prueba en una sola frase. Me tentaron por medio de probarme. Me tentaron por medio de probarme. Entonces los dos se relacionan estrechamente entre sí. Lo que significa es que no confiaron en Yahweh Dios una y otra vez. Lo sometían a prueba para ver si saldría aprobado. Me explico.
Solo un ejemplo, es como si un estudiante, ¿no? Un niño en kinder cuestionaría a su profesor una y otra vez para demostrar que no sabe lo que está enseñando. Es como un niño pequeño cuando cuestiona la autoridad diciendo, tú no sabes lo que estás haciendo. En mucho mayor sentido, ellos cuestionaban, pusieron a prueba a Yahweh Dios, diciendo, a ver, si realmente eres Dios. No confiamos que eres Dios, que eres poderoso, que tienes el poder de hacer eso. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Habiendo experimentado las maravillas de Dios en nuestra vida, por nuestras acciones, por nuestras actitudes, nuestras palabras, decimos, a Dios no eres poderoso como para ayudarme en este momento. Yahweh, volviendo a los israelitas, Yahweh se había manifestado con todas sus maravillas en vencer todos los dioses de Egipto, sacar a su pueblo de la esclavitud. Él se había manifestado destruyendo a Faraón, cuidando de su pueblo, dándoles de comer, de beber, su ropa. ¿Y qué es lo que fue la respuesta de los israelitas? Ellos se quejaban, desconfiaban en él. Y lo que eso significa es que ellos lo tentaron y lo pusieron a prueba. Se quejaban, por ejemplo, de no tener comida, de no gustar la comida, de no tener carne, de no tener agua, querer volver a Egipto, deambular por el desierto. Se quejaban del liderazgo de Moisés, por ejemplo, en la situación de Coré, Datán, Abiram. También Aarón y Miriam se quejaban de eso. También se quejaban de que Dios no les dejó entrar a la tierra prometida cuando ellos desconfiaban en él. Cuando llegaron la primera vez y los 10 espías dieron una mal informe. Y esos son lo que hicieron. Algunos versículos que hablan de eso. Éxodo capítulo 15. Cuando llegaron a Mara, no pudieron, Éxodo 15, 23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Éxodo capítulo 16. Partieron de Elim, y versículo 1, toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinai, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas le decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Yahweh en la tierra de Egipto, ¿no? Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne. Éxodo capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento de Yahweh. Acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Le dijo Moisés. Versículo 3. Pero el pueblo tuvo sed ahí y murmuró el pueblo contra Moisés. Luego, al llegar a la tierra prometida, como había mencionado, recibieron ese mal informe de parte de los 10 espías. En Números, esta vez, Números capítulo 14, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto,
Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Y seguían quejándose. En todas esas circunstancias, ¿cuál debía haber sido su respuesta? ¿Cómo debían haber actuado? Debían haber tenido la plena confianza que tal como Yahweh Dios se había manifestado poderoso en sacarlos de Egipto y en todas las ocasiones anteriores, Él iba a actuar a su favor. Así que eso es como ellos tenían que actuar, pero no lo hicieron. En Deuteronomio 29, justo antes de su partida, de su muerte, Moisés, Deuteronomio capítulo 29 y versículo 2 dice, Moisés convocó a todo Israel y les dijo, delante de sus ojos, ustedes han visto todo lo que Yahweh hizo en la tierra de Egipto, a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, Yahweh no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Yo los he conducido durante 40 años en el desierto. No se han gastado los vestidos sobre ustedes y no se han gastado la sandalia en su pie. No han comido pan ni han bebido vino ni sidra, para que sepan que yo soy Yahweh, su Dios. Cuando ustedes llegaron a este lugar, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, salieron a nuestro encuentro para pelear, pero los derrotamos. Tomamos su tierra, la dimos en herencia a los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés. Guarden, pues, las palabras de este pacto y pónganlas por obra, para que prosperen en todo lo que hagan. Así que este pasaje otra vez es un recuento del cuidado de Dios para con su pueblo. Después, o a través de todo su tiempo de andar en el desierto. Y así, habiendo experimentado todas esas grandes señales, debían confiar plenamente en Él para guiarles y cuidar de ellos. Pero otra vez, la pregunta es, para nosotros, ¿cómo somos nosotros? Nosotros tenemos toda la palabra de Dios, que nos detalla el cuidado de Yahweh para con su pueblo de Israel. No solo eso, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, que nos explica de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nosotros también tenemos la historia de la iglesia después de la partida de Jesús, en la cual nosotros podemos leer también de todas las maravillas en cuanto a Dios cuidando su pueblo a través de estos 2000 años. Entonces, Cristo va construyendo y va levantando su iglesia. Jesucristo es el constructor fiel, como nosotros habíamos visto en la prédica anterior. En toda circunstancia, Yahweh Dios se ha mostrado fiel. Así, nosotros no debemos ser como los israelitas, poniendo a prueba a Yahweh Dios. Ellos no confiaron, ponerle a prueba es no confiar en Él, es murmurar contra Él. Y ellos lo pusieron a prueba así y lo tentaron. Continuando con Hebreos 3 y versículo 10. Hebreos 3, versículo 10. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Siempre se desvían en su corazón. En Deuteronomio capítulo 1, 29 dice, entonces yo le dije, cuando ya estaban por entrar o querían entrar la primera vez a la tierra prometida, no teman ni les tengan miedo. Yahweh su Dios, que va delante de ustedes,
Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto, en el desierto, donde han visto cómo Yahweh tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo ustedes no confiaron en Yahweh su Dios, que iba delante de ustedes en el camino para buscarles lugar donde acampar, con fuego de noche y nube de día, para mostrarles el camino por donde debían andar. Y así, eso fue el patrón que ellos mostraron durante todos esos 40 años, ¿no? Dice, siempre se desvían en su corazón, no han conocido mis caminos. Y dice al final, en la primera parte, yo me disgusté, Hebreos 3:10, por lo cual yo me disgusté con aquella generación. Eso fue la reacción de Dios para con el pueblo. Él se disgustó. Y un diccionario de Tagui dice lo siguiente. Esa palabra puede tener el significado muy amplio, que es estar afligido, ofendido, enfermar. Entonces también estar agobiado, afligido, ¿no? Y indignado, hasta ser enojado. Y esta palabra yo creo que es tan amplia como en esa buena traducción que tenemos, disgustarse. Podemos decir que la reacción de Yahweh Dios se indignaba contra los israelitas por su falta de confianza. Estaba agobiado por haberles mostrado señal tras señal sin que ellos reaccionaran. Estaba afligido por su estado de corazón, ¿no? Como un padre con un hijo que recibe disciplina tras disciplina sin reaccionar. Estaba enojado con ellos porque ellos les había provisto. Él les había provisto de todo. Y toda oportunidad también para conocerle y para confiar en él. Hoy en día, otra vez, podemos hacer la pregunta, ¿cómo siente Dios para con su pueblo, para con nosotros, esta iglesia, para con los que nos denominamos cristianos? ¿Estamos caminando en fe? Y realmente que Dios nos ayude a tomar muy serio esta advertencia de parte de Él. Hebreos 3:10 después, ¿no? Dice la razón por la cual Dios se disgustó, se enojó con ellos. Siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Y estas dos frases hacen énfasis en el estado de corazón de los israelitas. Se explican entre sí. El desviarse en el corazón es no tener un corazón leal a Yahweh Dios. Es ir actuando con infidelidad hacia Yahweh Dios. Es ir pensando que Yahweh no es el único Dios verdadero, quien es digno de toda nuestra confianza. Eso es desviarse en el corazón. No pensar que Yahweh Dios es quien Él dice que es, ni es poderoso como es. El conocer los caminos de Yahweh es saber lo que Él dice de sí mismo y de cómo nosotros debemos amarle a Él, ¿no? Por su ley, y también cómo debemos servirle y cómo debemos amar a nuestro prójimo. Por ejemplo, en los 10 mandamientos. Apenas habían salido los israelitas de Egipto cuando Yahweh les dio los 10 mandamientos. Y en ese mismo momento, ¿qué estaba pasando en el campo de los israelitas? Estaban ya fabricando dioses falsos, un becerro de oro para representar supuestamente a Dios y para tener una fiesta pagana en su honor. Así que conocer los caminos es saber lo que Él dice. Conocer los caminos también es meditar en su ley, que Él dice, que es para instruirnos, para encaminarnos en lo que es correcto. Y podemos estar seguros, ellos no meditaban en la grandeza de Yahweh Dios. No meditaban en todo lo que Él había hecho. Y sabemos eso
porque ellos, en vez de actuar en confianza, pensando o entendiendo que con otra dificultad Dios era poderoso, ¿qué fue su reacción una y otra vez? Ellos murmuraron contra Dios. Ellos murmuraron, se quejaban contra Yahweh, contra Moisés y no confiaron en Dios. Y podemos decir que esas murmuraciones, esas quejas, esas peleas, si uno está quejando contra Dios, está por decir peleado con Dios, ¿qué es lo que está pasando también en sus relaciones horizontales con otros seres humanos? Con su prójimo, puede ser sus familiares, su cónyuge, es que están discutiendo, murmurando, peleando también. Eso fue sus acciones. Ellos no conocieron los caminos de Yahweh. Y conocer los caminos de Yahweh debemos entender, y eso es lo que vamos a seguir viendo. No solo es tener un conocimiento intelectual de la ley de Dios, también es conducirse conforme a lo que Dios dice. Entonces, otra vez podemos decir, nosotros conocemos, ¿no? Poder decir intelectualmente los caminos del Señor, pero luego la pregunta real, como dije, es conocer los caminos, realmente es estar viviendo eso. Y por ejemplo, se puede usar muchas pruebas de ver si yo estoy conociendo los caminos del Señor. En Gálatas tenemos el fruto del Espíritu y tenemos, por ejemplo, por un lado, la inmoralidad, impureza, sensualidad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, ¿no? Borracheras y muchas cosas así, por un lado. Fruto del Espíritu, por otro lado, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio. La pregunta, ¿cuál de estas listas muestra que uno conoce los caminos del Señor? La pregunta es, ¿en cuál dirección está yendo mi vida? ¿Hacia dónde vas? No tú, y hacia dónde voy yo. ¿En cuál de esos sentidos estoy direccionado? Entonces, conocer y estar conociendo los caminos del Señor es ser transformado, manifestando ese fruto del Espíritu. Y eso es lo que ellos, los israelitas, no manifestaban. Para nosotros, tenemos que ser diferentes, porque si somos creyentes, el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Continuando con Hebreos 3:11. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Y este versículo repite también la reacción de Dios por toda la falta de fe. Dice, como juré en mi ira. Dios estaba airado contra ellos por lo que ellos, por su falta de fe. Y la Biblia, las notas de la Biblia Net también dice, de la última parte, cuando dice, no entrarán en mi reposo, está usando un modismo para expresar la certeza de que sin lugar a dudas no pasaría aquello. Es decir, jamás esta generación no va a entrar para nada. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Kistemaker dice de esa frase, nunca entrarán en mi reposo, puesto que el pueblo de Israel trataba a Dios con desdén, este juró solemnemente, ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré que daría a vuestros padres. Dios le quitó la promesa de reposo a los incrédulos israelitas y les dijo que morirían en el desierto. Los hijos de ellos que tuvieran 20 años o menos podrían entrar en la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. La tierra que los israelitas iban a poseer es llamado reposo, ya que ahí ellos tendrían una morada permanente y segura.
La tierra de Israel le sería dada a aquellos que no habían despreciado a Dios. En su ira, Dios juró que todos los demás no verían la tierra, sino que morirían en el desierto. Dios decía que dejaría de ser Dios, por así decirlo, antes. ¿No? El juramento, Dios decía, ¿no? El juramento de Dios es que Él dejaría de ser Dios, por decirlo, antes que dejar que esos israelitas rebeldes entrasen en la tierra de Canaán. Y en el contexto de la posesión de la tierra, el concepto de reposo se ha cumplido, ¿no? En ese sentido, eso fue para ellos. ¿Qué era? Él no entrarán en mi reposo, era entrar la tierra prometida. Yahweh juzgó a los israelitas porque aún después de haber experimentado todo el poder de Dios en sacarlos de Egipto y todos esos milagros, no confiaron en Él. Pero debemos entender algo muy importante. Debemos entender que no son los milagros que convencen a alguien respecto a la veracidad de Yahweh Dios. Solo es el Espíritu Santo que usa la palabra de Dios para convertir y convencernos de nuestra rebelión. Aún en todo los milagros de Jesucristo mismo, ¿no? Dios hizo muchos milagros para la tierra de Egipto, para los israelitas, en sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Jesucristo en su ministerio terrenal también hacía muchos milagros una y otra vez. Pero la mayoría de los judíos no creyeron en Él. No son los milagros, más bien es la palabra de Dios. Y Lucas 16 nos cuenta de una historia del rico y Lázaro. Y que cuando murieron, el rico pidió a Abraham que mandara a alguien para advertir a sus hermanos del lugar de ese tormento. Y Abraham le dijo que aún la señal de ser resucitado de entre los muertos no es suficiente para convencerle a alguien de volver de sí mismo a Dios. Por otro lado, tenemos 1 Corintios, que nos dice que la predicación del Evangelio es lo que Dios usa para convencer de la rebelión contra Dios. El Evangelio de las buenas noticias de Jesucristo, de su vida, su muerte, su resurrección y su sumo sacerdocio para nosotros. Y esas buenas noticias de Dios son lo que nosotros también necesitamos seguir pensando. Así que esta mañana quiero animarles nuevamente de lo que hemos visto. El título del sermón es No endurezcas tu corazón. Los israelitas habían experimentado las grandes obras de Yahweh Dios en el desierto. Habían experimentado el gran poder de Dios en sacarlos de Egipto. Pero ellos desconfiaron, ellos murmuraron, ellos no confiaban en Yahweh Dios. Ellos pusieron a prueba a Yahweh Dios. Ellos lo tentaron por su incredulidad. Y una y otra vez hacían eso. Y nosotros, la pregunta es, ¿qué es nuestro rumbo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y en cuál dirección estamos yendo? Recuerden que Dios se disgustó con esa generación por esa rebelión. Ellos no conocieron los caminos del Señor. Y ese conocer los caminos es de manifestar en nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes, un cambio, que estamos en otro trayecto de vida, estamos en otro rumbo, que no estamos ahí. Y aun cuando quejamos, ¿qué es nuestra reacción? ¿Cómo debemos actuar después? Es el arrepentimiento. Cuando nosotros desconfiamos, es arrepentirnos. Y debemos entender con la desconfianza, la falta de fe. ¿Es malo la falta de fe? ¿Es malo
la desconfianza en Dios? La respuesta es sí, es sumamente malo. Nosotros debemos entender que Yahweh Dios se ha demostrado una y otra vez. Y así que cuando desconfiamos en Dios, es ponerle a prueba, es tentarle. Y es decir, tú no eres poderoso en esta situación que yo estoy pasando. Así que la exhortación para nosotros es examinarnos nuestras vidas. Es meditar en las grandes obras de Dios que Él ha hecho en el pasado, en Jesucristo y en nuestras vidas. Es pensar, meditar en eso para ir entendiendo, pidiendo a Dios que podamos confiar mejor, con más confianza en Él hoy por lo que yo estoy pasando hoy día, por las dificultades de hoy, con las tentaciones que estoy enfrentando hoy. Que yo no estoy murmurando contra Dios, no estoy quejándome de mi hermano, de otra persona, otro hermano en Cristo o de otra persona. Que estoy entendiendo que Dios es soberano sobre todas las circunstancias de la vida. Dios tenía propósito por tener a los israelitas en Egipto por esos 400 años. Y Dios tiene propósito para con cada uno de nosotros en las dificultades que estamos enfrentando. Y así que la pregunta es, al experimentar el cuidado de Dios en nuestras vidas cada día, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Estamos poniendo a prueba a Dios o estamos confiando en Él? Y la próxima semana vamos a estar viendo los puntos 3 y 4. Cuidado del corazón endurecido. Y exhortémonos unos a otros. Si hay alguien que me está escuchando que nunca ha confiado en Yahweh Dios y su Mesías Jesucristo, que hoy día sea el día de salvación. Que no sigas pasando tiempo con el pueblo de Dios. Si hay alguien que está aquí, que participa con nosotros, pero que no es creyente verdadero, que no sigas participando con el pueblo de Dios en tu estado. Que hoy día sea el día de volver de ti mismo a Dios. Que hoy día te arrepientes y confíes solo en Él. Y para nosotros, puedo preguntar, la pregunta es, ¿por qué no disfrutaron del reposo de Dios los israelitas? ¿Por qué no disfrutaron del reposo de Dios? Porque ellos no confiaron en la provisión, la protección y la bondad de Dios. No descansaron en la provisión, la protección y la bondad de Dios. Ellos no confiaron en Dios. Que nosotros no seamos así, sino que confiemos en Él en toda circunstancia difícil de la vida. Vamos a terminar leyendo tanto el pasaje de hoy como unos versículos de capítulo 4. Hebreos 3, 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en el día de la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Y pasando a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso
para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en tus grandes señales. Ayúdanos que tu palabra es para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros está pasando dificultades, pruebas, y estamos siendo tentados a no confiar en ti. Estamos siendo tentados a murmurar contra ti, Señor, por lo que estamos pasando. Sin lugar a dudas, nosotros también estamos murmurando, quejándonos de varias cosas también. Ayúdanos a entender que eso es desconfiar en ti. Ayúdanos a entender que la desconfianza, la falta de fe, realmente es malo y que debemos arrepentirnos de eso. Que podemos, como dice este pasaje, acercarnos al trono de la gracia. Nosotros no tenemos en nosotros mismos lo que necesitamos. Solo tú eres el pan de vida. Tú nos alimentas. Tú eres el que nos da también a todo lo que necesitamos. Ayúdanos a mirar no nosotros mismos, sino mirarte a ti. Tu grandeza, tu bondad, tu poder, meditar en ti y entender que esa grandeza, ese poder, ese amor que tú has manifestado a todo tu pueblo a través de los siglos, es también para nosotros hoy en día. Y que así nosotros podemos ser sal y luz en medio de un mundo de tinieblas, confiando en ti en medio de las dificultades de la vida, dándote gracias por todo lo que tú vas haciendo en nuestras vidas y aun las dificultades, entendiendo que tú estás obrando para tu gloria y para nuestro bien. Gracias, Señor, por eso. Te pido por cada uno que me está escuchando, que puede realmente tomar muy en cuenta esto para su propia vida y nosotros también como congregación para nosotros. Gracias en tu gran nombre, le pedimos eso y te alabamos. Amén.